Gracias, amigas y amigos de YouTube. Es un placer traer estas entregas por mi canal General Arias Matos, que desde el principio les ruego que se suscriban y le den me gusta a los contenidos que subimos. Traemos un análisis geopolítico importante de actualidad que tiene, por supuesto, implicaciones históricas. En 1979 triunfó la llamada Revolución Islámica, que estableció una teocracia islamista o musulmana en Irán, que no es una república árabe, ojo, pero sí musulmana. Y es uno de los grandes países de Oriente Medio. Pero ¿qué sucede? Que esa república islámica restablecida en el año 1979 con el Shah, con el ayatollah Khomeini, Ruhollah Khomeini, desbancó el gobierno, por no decir régimen, por no decir dictadura, del Shah Reza Pahlavi, que era una especie de semidios apoyado por Estados Unidos, que tenían gran facilidad de manejar los recursos de Irán: petróleo, diamantes, gas natural, metales, etc. Entonces, ahí se restableció una herida histórica y geopolítica que estaba sufriendo Irán, que son persas, son farsi, no son árabes, pero sí hay mucha afinidad porque son musulmanes chiitas. Los chiitas son los que aceptan como válida la doctrina de Alí, el que se casó con la hija del profeta Mahoma, y son una minoría como de un 13 a un 15% de musulmanes son chiitas, pero la gran mayoría son los sunitas, los que solo aceptan como verdad profética y palabra ortodoxa y dogmática las enseñanzas de Mahoma. Entonces, con esa revolución islámica de 1979, se restableció el califato, que es una forma de gobierno teocrático, donde un líder religioso es que gobierna. Irán es una república, tiene un presidente, en este caso el presidente Ibrahim, pero tiene un ayatollah, que es el líder religioso, que no se decide nada, ni en el Congreso, ni en la presidencia, si no es aprobada por el líder islámico. Entonces, lo que hizo esa revolución fue restablecer la quiebra política según se eliminó como resultado de la Primera Guerra Mundial, donde las potencias Francia y Alemania, por ejemplo, se repartieron Medio Oriente con el acuerdo secreto de Sykes-Picot. Por eso Palestina se convirtió en un mandato británico. Ese acuerdo fue el 16 de mayo de 1916. Y esos acuerdos, mayormente fueron utilizados para eliminar el Imperio Otomano. Ojo. Entonces, ¿cuál es la actualidad luego de hacer este recuento histórico de 3 minutos y medio? Bueno, que este inicio de año fue muy sangriento, está siendo muy sangriento en Irán. En la ciudad de Kerman, que queda al sureste de Irán, en su cementerio principal, donde está enterrado un líder, un general icónico, un verdadero guerrero por la causa iraní, el general Soleimani, Qasem Soleimani, fue eliminado en 2020, hace 4 años, el 1 de enero, por una operación norteamericana, supuestamente coordinada también con los servicios secretos de Israel, que pelean en pareja, ustedes lo saben, y lo volaron con un dron, lo desmenuzaron. Entonces, el día 1 de enero iba una gran marcha de miles de personas, mayormente hombres, y había un 12% de niños entre los 84 muertos, y le lanzaron 2 bombas que mataron 84 personas en el conteo inicial. Días después, ya hace 3 días, se han aumentado. Y
200 o más de 200 personas heridas, algunos de ellos de gravedad. Ellos iban con grandes carteles del héroe militar, el general Qasem Soleimani, a rendir honor en su cuarto año de su asesinato, y fueron volados, dinamitados por 2 bombas, creo que enviadas por drones. En fin, al inicio ninguna organización se hizo responsable, se reivindicó el tema, el caso, el hecho criminal, el acto terrorista, es la palabra. Y se pensó en Israel y se pensó también en Estados Unidos, que son enemigos abiertos. ¿Qué pasa? Que el Estado Islámico, el ISIS, que es una creación de los servicios secretos de Israel y de Estados Unidos, que no estaba sonando hacía más de 3 años. Bueno, surgió el ISIS comenzando el año 24, lo que indica que ISIS ya está en el mercado nuevamente, en el mercado de la guerra, de la muerte, de los atentados, en el mercado terrorista. Entonces, se recuerda que Irán, la República Islámica de Irán, tiene un proyecto nuclear que ya tiene más de 12 años. Recuerdo el pasado presidente Mahmoud Ahmadinejad, un joven con barba de algunos 40 y pico de años, que al inaugurar el programa, que dicen que es con fines pacíficos, que dicen que es con fines de electricidad, de producir energía eléctrica, dijo: hay 1000 kilómetros desde Teherán, capital de Irán, al muro de las lamentaciones en Jerusalén. Y allá vamos a mandar uno de nuestros misiles a derribarlo. Es decir, por un lado dicen que es para fines pacíficos, por un lado dicen que es para fines energéticos. Sin embargo, miren la declaración que emitió el entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad. 1856.2 kilómetros separan a Teherán de Jerusalén, cualquiera pensaría. ¿Y por qué el objetivo no sería la ciudad de Tel Aviv, que es la capital política del Estado de Israel? No, la capital religiosa es Jerusalén, que es compartida con los musulmanes. Dentro de la fence del muro del templo, que era una verja del templo, no es una pared del templo, el templo entero fue derribado, el segundo templo, a la mezquita de Al-Aqsa, por eso le llamaron a la operación del 7 de octubre, la tormenta de Al-Aqsa. Hay menos de 1 milla caminando dentro de una ciudad. Los musulmanes y los palestinos, los israelíes, Jesucristo nació en Palestina y era palestino. Los judíos, que practican el judaísmo, que es una fe racial y machista. Es decir, si tú no eres varón, no te pueden hacer la circuncisión, entonces tú no puedes practicar el judaísmo. Entonces la mujer practica el judaísmo por tercera vía, por vía de sus maridos, o sus padres, sus parientes, sus hermanos. Y no pueden entrar a las mezquitas en el mundo musulmán, pero tampoco pueden entrar a la sinagoga. Las mujeres están aparte en el mundo musulmán y en el mundo islámico. Son cosas encargadas de traer hijos para la guerra. En ambas culturas. No estoy atacando a nadie en específico. No estoy diciendo antisemita, que es un disparate, porque los judíos son semitas, hijos de Sem, el primer hijo de Noé, pero también los árabes son descendientes de Sem, o sea que son semitas. Entonces, Irán creó, con acuerdo con Estados Unidos, en la administración Obama, el Tratado Nuclear 6+1, donde Estados Unidos se excluye, pero se incluye como +1. Ellos son 5, pero nosotros somos Estados Unidos, la policía del mundo, la mayor potencia mundial, la mayor potencia que ha conocido la historia. Entonces ellos son +1, porque ellos son uno, únicos y solos, aunque se están hundiendo hace tiempo. Les prometo un video sobre la decadencia norteamericana, cuántos frentes tienen, por qué, cuáles son los síntomas de esa decadencia. Entonces, para no extender más, Irán
recibió los inspectores de la OIEA, de la Organización Internacional de Energía Atómica, que supervisaron, chequearon sus instalaciones, sus factorías, todas las áreas estratégicas que Irán dejó ver, porque ellos deben tener búnkers e instalaciones secretas, enriqueciendo uranio. Entonces, un uranio que consiguen de Níger o que consiguen también de Venezuela, que tiene uranio, y están enriqueciendo uranio. Eso se llama la heavy water o agua pesada, que es el uranio, que es el combustible de las bombas. El uranio enriquecido a un 90% ya llega a un punto de fusión o fisión, que son dos términos de física nuclear de la que yo sé muy poca cosa, lo digo humildemente, y cuando usted llega al 90% ya usted tiene la bomba. Es decir, Irán tiene el know-how, saben cómo hacerlo, tienen la tecnología, la plataforma tecnológica, y tienen la voluntad de convertirse en la segunda potencia de Medio Oriente con capacidad nuclear. Porque el Estado de Israel es el único Estado, potencia nuclear de Oriente Medio. Ellos mismos desarrollaron su bomba. En realidad, el creador de la bomba de Estados Unidos, Robert Oppenheimer, era judío. Y muchos de los científicos que se fueron y se pusieron al servicio de Estados Unidos eran judíos. Está Max Planck, está Niels Bohr, y los otros pues los mataron porque no colaboraron con el nuevo proyecto de potencia global de Estados Unidos en el nuevo orden que surgió en la Segunda Guerra Mundial 1945. Entonces, es probable, porque los occidentales somos muy reactivos, reaccionamos rápido. Un oriental medita antes de actuar. Entonces, ellos utilizan lo que se llama la estrategia de la meditación, que me recuerda a Sun Tzu, la estrategia de la paciencia para esperar, para asestar un golpe demoledor en venganza, tal como aseguró en su discurso el presidente iraní Ibrahim Raisi, para vengarse de Israel y de los Estados Unidos, que ellos los consideran que son los culpables de estos más de 84 muertos y más de 200 heridos, 12% de niños, en ese acto de homenaje al general icónico, una leyenda militar iraní, Qasem Soleimani, asesinado a principios de enero del año 2020, mientras era presidente Donald Trump. Gracias, no olviden suscribirse a mi canal, vamos a darle like para que los contenidos que subimos, YouTube los recomiende a más personas y esta comunidad pueda crecer. Les prometo el análisis sobre la decadencia norteamericana dentro de un par de días. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hay una especie de harakiri? Ahora recuerdo un artículo que lo voy a buscar para utilizarlo como base, que publiqué en el desaparecido Clave Digital, actualmente Acento, que se llama el Gran Harakiri Norteamericano. Harakiri significa suicidio en japonés. Y es cuando el shogun, cuando el guerrero se introduce la espada en el vientre y se corta, se secciona la arteria ventral, por donde baja toda la sangre a las dos arterias femorales, una en cada pierna, y eso le produce un shock hipovolémico, una pérdida de sangre masiva, hemorragia masiva, y entonces muere. Estados Unidos está cavando su propia tumba histórica. Estados Unidos está siendo destruida desde dentro. Les prometo ese video en un par de días. Bendiciones.